Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, me llamo María Soldanda. Tengo la suerte de estar hoy en esta mesa presentando mi libro y, como estoy de moderadora, pues debía estar más tranquila. Y he venido un poquito antes, estaba cerrada la biblioteca y he ido a la Plaza Constitución. Me he encontrado con un coro que era un concierto de la Coral Plus 65 de EASO Música Escola con el programa de la Capitalidad Cultural 2016. Y he pensado, qué bien. Esto es una emoción, lo que siento. Y es una emoción en el cuerpo. Mira por dónde. No debe ser la misma la que tiene el viernes, pensaba. Debe tener palpitaciones, inquietud, no sé si arritmias. Pero un nerviosismo propio de la responsabilidad que conlleva dar cuenta de un trabajo duro. Escribir es un trabajo duro. Es un trabajo forzoso a veces. Y además es el resultado de una elaboración. Hemos elegido, sin querer, creo, la fecha de la presentación. Y me acaba de decir Guillermo que está recogida la actividad en Donostia Cultura en el marco de la Capitalidad Cultural 2016. Bueno, ha sido una suerte. Bien. Voy a presentar a ella misma. Primero a la autora. Se llama Guillermo Irizar. Le pedí a ella misma, así como a Araceli, que me dijesen cómo querían que fuesen presentadas. Guillermo, trabajadora social, doctora en filosofía, con la tesis titulada La cuestión de la subjetividad y la enfermedad, un ejemplo del VIH-Sida. Tras su primer libro, La pérdida del humano, ha logrado concluir otro libro, el segundo con su título El cuerpo, extraño. Un gran acierto, a mi manera de entender, para ya introducir dos maneras de entender o de enfocar el cuerpo desde la medicina y desde el psicoanálisis. Esa coma, el cuerpo, extraño, ya indica una manera de leer el cuerpo. Bien. Este libro, este segundo, dice en el libro mismo dice, supone un paso más en su reflexión sobre el ser humano en la actualidad. La editorial es Beta 3 Millennium, es una editorial de Bilbao. Y además de haber escrito esto, Guillermo, algo que no está recogido en la etapa de este libro, es psicoanalista. No sabía si era un lapsus. Le he preguntado a ella misma y me ha dicho no. En el momento en que entregué este escrito, elegí no ponerlo de psicoanalista. Bien. En este momento ella se presenta como psicoanalista y yo me presento como psicoanalista, miembro de la Escuela Académica de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Bien. Muchas gracias. Como invitada especial tenemos a Araceli Teixidó. Araceli es psicólogo clínico, psicoanalista de la Escuela Académica de Psicoanálisis y de la ANP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Trabaja en el Hospital Sant Jaume de Calella, en Barcelona, y trabaja como psicoanalista en su consulta. Coordina la red de psicoanálisis y medicina
y es responsable del grupo de investigación Sufrimiento, Cuerpo y Palabra en Medicina, en la sección clínica de Barcelona del Instituto Campo Freudiano. En esta red de psicoanálisis y medicina, Lierni trabaja con Araceli. O ha trabajado, o habéis estado, o estáis trabajando. La actividad es una actividad que se realiza en 2 encuentros a nivel estatal al año. Una jornada, la última creo que se ha realizado en Barcelona, se suele llevarse a cabo en otoño. Y la otra jornada o actividad es un encuentro que lleva por título algo que eligió Araceli: Tenemos que hablar. Bien, esta se suele realizar en primavera y nos evoca el despertar en la primavera y nos evoca el despertar en la adolescencia, momento en el cual los acontecimientos en el cuerpo son claramente vividos y nos viene bien para la propia ponencia. Yo, María Zulanda, soy médico psiquiatra, soy psicoanalista, trabajo en el Hospital Universitario Nostia, trabajo en consulta y soy de moderadora y no hay más atributos. El cuerpo extraño. He hecho una introducción para pasarles la palabra a Araceli y luego a Lierni. El cuerpo extraño no es fácil de escribir. El cuerpo, extraño, ha podido escribir y lo ha logrado Lierni. En este libro ha agrupado las teorías bajo 3 corrientes generales, correspondientes a otras tantas concepciones del cuerpo, sin olvidar que numerosas críticas surgen tanto de las propias teorías como de su ineficacia a la hora de explicar los acontecimientos corporales en su singularidad. En su singularidad sería ya lo primero que marcaría una diferencia entre medicina y psicoanálisis. Sin esta particularidad, sin esta singularidad, difícilmente podríamos introducirnos a plantearnos diferencias. En el primer capítulo del libro es evidente la hegemonía de una de las 3 concepciones sobre las otras. La idea de que el cuerpo es un organismo biológico, resultado de la evolución, y dicha concepción, aliada con la tecnociencia y el mercado, dan como producto un ser humano al que parece le sobra el cuerpo, le estorba, como explicará ella más adelante. En el libro queda recogida esta ideología cientifista a través de un autor, Kandel, no le conocía al autor, que muestra con su biología mental en qué dificultades se encuentran los científicos evolucionistas cuando dan el salto a la ética o a la estética. Esto me apuntó ayer Cristina Lassa, que es la directora de la biblioteca de la sede de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y se me ha olvidado decir que esta actividad está organizada en el marco de la biblioteca. Disculpad. O pretende explicar y corregir algunos comportamientos humanos considerados inadaptados. Una vez señalado cuál es el discurso dominante actual, en el siguiente capítulo, Lierni presenta un breve recorrido histórico para señalar los puntos de inflexión, los momentos históricos en los que se han producido nuevas significaciones de la idea del cuerpo, siempre desde la perspectiva occidental, y en relación a su representación capitalista. La primera se produce en el siglo XVI, en el Renacimiento, con la fábrica o edificio anatómico de Vesalio, cuando se inaugura un saber sobre el cuerpo, cadáver, que privilegia la mirada hacia el interior del organismo. La segunda
a principios del siglo XIX, cuando esa mirada busca en el organismo la correspondencia con los signos clínicos. Y la tercera, actual, se produce con la mirada puesta sobre la imagen digitalizada del cuerpo, considerado este un conjunto de códigos programados, cifrados y combinables. A partir de esta última concepción, el cuerpo real pasa a ser un residuo. Se convierte en un obstáculo, dice la autora, citando a la corriente de pensamiento llamada transhumanismo. Corriente que postula la superación del cuerpo humano porque es solo un estorbo para el cerebro. El siglo XX ha conocido lo que se puede hacer con los cuerpos cuando se consideran residuos. En este punto, Vierny intercala un ejemplo literario actual, antes de abordar el cuerpo en psicoanálisis. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud comienza a elaborar la teoría psicoanalítica. Hace poco ha sido su aniversario, o sea, 15 días prácticamente, con lo cual... En este capítulo del libro, Vierny presenta, en primer lugar, bajo el título Del organismo al cuerpo la histeria, el descubrimiento freudiano y la formulación de la hipótesis del inconsciente, que contradice las teorías evolutivas y otorga al cuerpo los atributos de sexuado, pulsional, marcado por su historia y por las palabras. Un cuerpo que habla y se satisface a través de sus síntomas. Un cuerpo que es fuente de placer y sufrimiento. En el segundo apartado, la autora introduce una breve reflexión acerca del lenguaje y su importancia en la constitución y construcción de un cuerpo. A partir de ahí, avanza hasta la formulación de Jacques Lacan. El cuerpo es un efecto de la articulación entre los registros real, simbólico e imaginario. El anudamiento donde se encuentran el cuerpo y el goce con sus representaciones, con los pensamientos y el lenguaje, pero sin constituir una unidad. El ser humano no es un cuerpo, tiene un cuerpo. Voy a pasar la palabra a Araceli y después, en el debate, vamos a abrir, después de que nos diga Vierny si quiere presentar algo. Después en el debate, abriremos y tengo recogidos algunos fenómenos contemporáneos que dan cuenta de esta hipótesis que se plantea en el libro. Bien. Araceli. Arratsaldeon. Agradezco a la sede de Donostia de la EIP, a su director Iñaki Badiola, a la editorial Beta 3 Milenio y a Vierny Irizar, la autora cuyo texto presentamos hoy, la invitación a venir y a compartir este rato de trabajo con vosotros. También agradezco a María Sonlanda el trabajo preparatorio que hemos realizado. Sigo los trabajos de Vierny desde hace años. Cuando conocí su tesis doctoral, la cuestión de la subjetividad y la enfermedad, me dirigí a ella, todavía no la conocía, y me dirigí a ella para pedírsela. Y me sumergí en su lectura con mucho placer, porque finalmente encontraba a alguien que, como yo, intentaba transmitir, ¿se oye bien? Sí. Intentaba transmitir de manera clara las difíciles enseñanzas del psicoanálisis en el ámbito médico. La encontré didáctica, amena y sin restar complejidad a los asuntos que trata. Por eso continué leyendo su anterior libro, La pérdida del humano, que también tuvimos ocasión de trabajar juntas en Barcelona, en uno de los encuentros de la red, y ahora este. La Red Psicoanálisis y Medicina, que coordino con Santiago Castellanos desde ya hace 5 años, nos ha dado la posibilidad de trabajar juntas y profundizar en distintos aspectos de esta pasión común que tenemos. Por tanto, me encuentro realmente feliz de estar hoy aquí.
He estado dando vueltas a cómo hablar del libro sin reproducir lo que dice, pero permitiendo que se sepa de qué trata, cuáles son los asuntos que la mueven. Vamos a ver si lo logro. Me ha parecido que en lugar de seguir el texto punto por punto, capítulo por capítulo y contarles, hacer un spoiler, me ha parecido que quizá podríamos tomarlo por otras entradas de su edición. Entonces desarrollaré mi comentario alrededor del título, de los epígrafes que considero muy bien elegidos y de algunas notas al pie. A partir de estos puntos desordenaré este comentario. Desde ahí espero animar a la lectura del texto principal. Quisiera señalar, antes de entrar en el comentario propiamente dicho, lo bien que se lee este libro. Es un texto de lectura agradable. Se lee cómodamente. Si uno quiere, se puede leer con rapidez. Y, sin embargo, trata cuestiones muy complejas. Lo que pasa es que las plantea de una manera sencilla, de una manera que se entiende. Pero nada es banal en lo que nos cuenta. Lierney plantea una cuestión filosófica que es trascendente cuando nos ocupamos de la medicina y de las disciplinas que abordan el cuerpo, es decir, también el psicoanálisis. Desde la medicina y aquellos que se mueven en ámbitos científicos, existe la creencia no explicitada de que tratan del cuerpo real, porque el cuerpo que ellos tratan, el cuerpo que tratan los médicos, es objetivo, es en cierto modo, y esto es verdad, independiente de la persona que lo trata. Y por este motivo se da a la objetividad estatuto de verdad. Y se considera que su manera de entender el cuerpo no es filosófica, porque es la realidad. Y ya está, y en eso no había ninguna filosofía. Esta consideración es poco reflexiva, puesto que no percibe que su manera de entender el cuerpo es tan filosófica como otras. Es decir, hay una manera de entender lo que es el hombre, hay una antropología en la manera de presentar las cosas la medicina hoy. Tomar el cuerpo como dato objetivo supone y implica una filosofía. Es algo que se entiende bien cuando se lee el libro de Lierney, porque ella también lo explica. Ella lo explica, yo no lo he explicado, solo lo digo, ella lo explica. Para la biomedicina, el cuerpo es un accidente, es como un agregado a la persona, a un ente que no se sabe bien lo que es, pero el cuerpo es un accidente. Para nosotros, para los psicoanalistas, forman parte inextricable del ser que habla. Entonces, el título, como ya ha señalado María Asun, es un título que tiene una coma. No es el cuerpo extraño, no es el cuerpo y lo adjetivamos con extraño. Es el cuerpo, coma, extraño. Es decir, Lierney nos habla, y ya lo dice en el título, de lo extraño que hay en el cuerpo, en todos los cuerpos humanos. De aquello que a pesar de pertenecernos, tenemos un cuerpo, de acompañarnos toda la vida. Y sin embargo, muchas veces lo experimentamos como extranjero, no lo acabamos de encontrar algo propio. Y hay un subtítulo, 2 formas de entender el cuerpo, medicina y psicoanálisis. Esto, antes, mientras tomábamos un café antes de venir, me he dado cuenta de que realmente, para mí también, hubo un momento, y lo trabajábamos en la red, que apareció esta pregunta, y Lierney la ha formulado en otros momentos. ¿Es el mismo cuerpo el que trata la medicina y el que trata el psicoanálisis? Y son cosas que si no nos paramos a pensarlas, pues uno piensa, sí, claro, que es el mismo cuerpo, ¿no? Pero depende de cómo se concibe, depende de qué discurso acompaña aquel concepto de cuerpo, vemos que son cuerpos diferentes. Lierney lo explica muy bien. Daré unas notas. El cuerpo de la medicina es un cuerpo del que se espera una respuesta natural. No es el cuerpo del título, no es un cuerpo extraño, no tiene extraño este cuerpo. Al contrario, desde la medicina, desde la biomedicina, se intenta eliminar todo aquello extraño que pueda tener el cuerpo, todo aquello misterioso. Se intenta prescindir de eso y cada vez que aparece lo extraño o lo misterioso, más bien se aborda como una anomalía, como algo que no va bien. Y nos habla de otro cuerpo, el que no es el cuerpo de la medicina, el que es el cuerpo del psicoanálisis.
Es un cuerpo tocado por el lenguaje. Y ese es un cuerpo que no es natural. No responde a las leyes de la biología. Es natural, me dirán, claro, ¿no? Somos de carne y hueso, estamos en la naturaleza. Sin embargo, nuestro cuerpo no responde a las leyes de la naturaleza. Que tenga un soporte vivo, biológico, no supone que responda a estas leyes. El lenguaje es un artificio humano que modifica la biología y deja al cuerpo en malas condiciones para subsistir fuera del lazo social. El lenguaje provoca la pérdida del instinto animal, provoca la pérdida de regulación instintual. En el texto, Liesny explica muy bien cómo, a partir del encuentro entre el cuerpo del recién nacido y las palabras que se le dedican, deja de ser un organismo sujeto a necesidades para pasar al registro del deseo que humaniza. O también habla de los avatares de esa transformación cuando dejan en mal lugar al sujeto. De hecho, el cuerpo hablante siempre queda en mal lugar. El cuerpo es eso que molesta, que nos molesta muchas veces, eso que no acabamos de controlar, que nos excede, que a veces nos hace sentir que vamos a explotar, pero que también falla. A veces sentimos que nuestro cuerpo no llega a lo que deseamos. En definitiva, el cuerpo siempre está en injusta medida en relación a aquello que espera su portador, que lo sufre, que lo cuida, que lo adora. Hay momentos de sosiego y también de placer. Hay épocas en que nos sentimos bien y cómodos con nuestro cuerpo, pero tarde o temprano esto se acaba. O durante estas épocas de placer y de bienestar hay pequeños momentos a lo largo del día en que no hay tanta armonía. Siempre aparece tarde o temprano algo que llama a una regulación o a una descarga. El cuerpo humano no es natural, por más que se empeñe la biomedicina. No se trata de contradecir los logros de la biomedicina, que son muchos, y Liesny los defiende, sino que se trata de marcar los límites de este ámbito. Con la biomedicina solo se llega a una parte del ser humano. Hay más y hay menos que lo que la biomedicina indica. El cuerpo recibe palabras, es interpretado y pierde todo instinto. Pierde toda brújula natural. El animal, orientado por el instinto, cuando va a comer, come. El hombre, cuando va a comer, se detiene a elegir el plato que va a cocinar, tiene que ir al mercado, tiene que buscar una receta, o también hace huelga de hambre, o se convierte en anoréxico. Y eso no lo explica la biología, ni el instinto. El cuerpo que habla queda desprovisto de orientación, y por eso la sexualidad es tan complicada para el humano. No hay norma que nos dicte el instinto y tenemos que apañarnos. Por tanto, el título me parece muy justo y muy conveniente en una época en que se descuida esta extrañeza y parece que el cuerpo se podría manejar a voluntad. Es una creencia que tiene más de ideal que de realidad. Estamos en una época en que, siendo el cuerpo el centro de interés, se obvian todas las dificultades que plantea para el humano. Se eluden todas las paradojas. Y en cambio, el cuerpo atravesado por el lenguaje pone el cuerpo en primer plano para poder encontrar los modos posibles de vivir con él. Es un cuerpo susceptible de deseo. El cuerpo orgánico, y esto en el libro se explica muy bien, no tiende más que a ser elidido. Como ya decía María Asum, sobra, hay que borrarlo, hay que eliminarlo. Por tanto, el título nos introduce de lleno en la idea de un cuerpo que no es armónico ni sintónico con el yo. Liesny nos dice que el hábitat del ser hablante es el lenguaje. Me ha parecido una fórmula muy bella y me gustaría que después, si ella quiere, en el comentario nos diga alguna cosa más. El público de hoy es muy diverso. Sé que hay psicoanalistas, sé que hay expertos en meteorología, que hay personas de astilleros. Yo he procurado hacer una charla que se entienda más o menos público general, pero a veces, como hace años que estoy en esto, pues se me escapan palabras o digo cosas que no se entienden. Todo esto lo podemos discutir en cualquier momento. Si queréis me interrumpís, y si no, pues podemos discutir, ¿eh? Entonces,
¿Sabéis estas citas que se ponen de otros autores al principio de los capítulos? Ella no los pone en todos los capítulos, que es algo que me ha sorprendido, sino solo en algunos. Pero me parece que es pues debido a su honestidad, ¿no? Que si encuentra una frase que venga bien y entonces la elige y la pone, y realmente están muy bien elegidas. Son 4 los que hay. Uno de Stefan Zweig, este escritor maravilloso del siglo XIX, que dijo: toda anomalía del alma es considerada por la concepción mecanicista de la época como una simple degeneración de los nervios, como una alteración enfermiza. Prevalece impávido el error de pensar que un día, gracias a un conocimiento cada vez más minucioso de los órganos y a los experimentos con animales, se podrán calcular exactamente los automatismos del alma y corregir cualquier desviación. Moderno. Él ya veía lo que ocurre hoy. A principios del siglo XIX, no él, sino otros autores, neurólogos, psicólogos, pusieron las bases y no sabían con qué fuerza impulsarían el pensamiento tecnocientífico de hoy, especialmente con la psicología cognitiva, esta ideología que intenta uniformizar al hombre a partir de la negación de lo único, de la patologización de lo único, de lo que hace diferencia. He dicho antes que el ser humano queda sin instinto. Esto le obliga a elegir cada vez que aparece un empuje pulsional. No tiene una norma, algunos sí, a veces hay hombres, mujeres que consiguen maneras de hacer siempre, pero no tenemos norma o algo. A lo mejor la sexualidad funciona con una pareja, pero después se acaba con aquella pareja, empieza otra y aquello tiene que volver a empezar. Lo que sería con otra persona no sirve con esta persona nueva. Por tanto, cada vez que aparece algo nuevo en la vida del ser humano, hay que elegir. Y de hecho es el problema más grave, yo creo, al que nos enfrentamos los humanos, son las elecciones. Así, gran parte de las propuestas que plantea la biotecnología se dirigen a reducir la necesidad de decidir, a reducir también el impacto del azar y a reducir el efecto de las malas elecciones, lo que se consideran malas elecciones, que ya sabemos que tenemos todos muchas. Pero las malas elecciones desde la tecnociencia no se consideran malas elecciones, sino que se consideran errores. Había una elección buena y uno se ha equivocado y ha cogido la opción equivocada. De este modo, la elección, como los síntomas, se consideran un peligro y deben ser erradicados. Se intenta erradicar la elección, se intenta erradicar el síntoma. La naturaleza animal instintiva se considera sabia, ordenada. Allí, es verdad, todo funciona. Con el hombre, las cosas se complican y, de hecho, toda la ingeniería cerebral actual desconoce todavía cómo se pasa de los procesos cerebrales a la fantasía, cómo se pasa del pensamiento a la conciencia. Esto la ciencia no lo ha resuelto. Sin embargo, se pretende que la biología dará la clave y se actúa bajo el supuesto de que las decisiones humanas a las que el sujeto humano está abocado por su imperfecta condición deben ser reducidas. Por tanto, la enfermedad, especialmente la enfermedad mental, es debida a un error del sujeto enfermo que aplica a sus pensamientos esquemas cognitivos erróneos. No se sabe exactamente por qué vía estos psicólogos creen poseer los esquemas correctos y nos los enseñan. Adiestran al sujeto enfermo, les persuaden de la buena manera de pensar que, curiosamente, es la de ellos. Su idea de bien, su idea de moral, su objetiva verdad, su normalidad. Una filósofa y psicoanalista francesa, Clotilde Legil, lo dice así: cuando se habla del factor humano, cuando hay un cohete que ha explotado y han mirado que averías mecánicas, no, ha sido el factor humano. El factor humano solo se cita en cuestión de errores. El factor humano es un error. El planteamiento siguiente debe ser necesariamente la minimización de lo humano. La tendencia a su desaparición. En eso estamos hoy de una manera muy fuerte y eso denuncia Liernilizar en su texto. Negación y misterio de lo imposible en la lúcida crítica que nos hace Ilizar. Otro epígrafe.
En cambio, los occidentales, dice Tanizaki en Elogio de la Sombra, en cambio los occidentales, siempre al acecho del progreso, se agitan sin cesar, persiguiendo una condición mejor que la actual. Buscan siempre más claridad y se las han arreglado para pasar de la veta a la lámpara de petróleo, del petróleo a la luz de gas, del gas a la luz eléctrica, hasta acabar con el menor resquicio, con el último refugio de la sombra. Saber qué áreas, fin de la cita, saber qué áreas se iluminan en el cerebro cuando se piensa o cuando se odia, que es algo que los científicos consiguen hoy, saber qué áreas se iluminan no nos explica qué se está pensando y por qué se odia. Como ya he dicho, uno de los problemas irresolubles en el conocimiento actual es el paso de la carne a la imaginación, de la neurona a la subjetividad. Sin embargo, como saben, la medicina actual se rige por algo que cree ser una mirada absoluta y que daría la verdad del asunto. Sin embargo, tanto crece esta claridad, tanto mayor es la zona oscura. Esto es lo que nos saben los tecnocientíficos. Tanto más abarca la mirada, tanto menos el humano es capaz de verse él mismo en la escena que organiza. El desconocimiento de sí mismo en la época de las selfies, de los tags, las resonancias, los SPECT, es proporcional al intento de dominio de la imagen propia. Después volveré un poco sobre este tema. Y los últimos epígrafes. Uno de Ortega y Gasset que dice: la carne es siempre gesto, tiene siempre sentido, significa un secreto. La carne es jeroglífico. Y este lo pondré al lado de la siguiente y última cita del texto de Lierney. Una de Amjorsen, que dice: eran como yo, almas solitarias encerradas en cuerpos de carne y hueso, vísceras y comida a medio digerir. Cada vez que se miraban al espejo, se creían realmente la imagen que veía, de eso no me cabía duda. Yo no estaba hecho de esa manera. Yo podía sentarme en clase y ver cómo se pudría y descomponía el profesor. Fin de la cita. La carne que ha conseguido ser jeroglífico, el cuerpo que se puede convertir en un enigma, es carne hablada, es carne que ha sido hablada, de la que se ha dicho algo. Carne cuidada, carne velada, carne que ha conseguido hacerse objeto de amor. Vemos patologías muy graves a veces de madres que no consiguen subjetivar a sus hijos, por ejemplo, y los ven como trozos de carne sin ninguna subjetividad. Cuando la carne consigue ser objeto de amor, esos trozos de carne que engendramos pasan a ser sujetos humanos y ellos mismos se vivifican. Como comprenderán al leer el libro que presentamos hoy, no es una operación que siempre se logre. Hay quien consigue unificar una imagen a partir de las palabras, a partir de la imagen en el espejo, y hay quien no lo consigue. Hay quien no consigue encontrar qué es yo. Sin embargo, tanto los que lo consiguen como los que no lo consiguen, ningún ser humano queda ligado al instinto. Todo ser atravesado por el lenguaje, todo ser hablante, queda excedido por el cuerpo, por la experiencia de tener un cuerpo, y queda obligado a hablar para delimitarlo. Esto se consigue a veces con enormes dificultades. De hecho, no nos damos cuenta, porque cuando ya vamos con el cuerpo arriba y abajo, no sabemos hasta qué punto en determinados momentos de la vida, también porque son inconscientes, esto ha supuesto un proceso psíquico muy importante. ¿Estáis cansados? Pues seguimos. Las notas al pie. Hay muchas notas al pie, hay muchas referencias que también son muy interesantes. Vale la pena ir, cuando se lee el texto, ir mirando qué referencias tiene, porque lee muchas cosas y muchas cosas interesantes. Yo he encontrado muchos libros que no conocía siguiendo sus lecturas. De las muchas que hay, he escogido dos para comentar, las que me han interesado más personalmente. Hoy el cuerpo se puede aumentar, dicen. La castración no está de moda, de hecho nunca lo ha estado, pero ahora hay un rechazo en todas sus formas. Los psicoanalistas, cuando hablamos de castración, no hablamos de la castración, de eso que hacemos a los gatos o que se envía a los eunucos. Hablamos de la diferencia que hay
entre el lenguaje y la realidad, por ejemplo. Sabemos que cuando intentamos explicar algo, nunca acabamos de decir lo que queríamos decir. A esa experiencia, por ejemplo, la llamamos castración. Hay diferentes formas. Es parte de la castración, por ejemplo, también no poder verlo todo. Cuando ahora miro la sala y no puedo ver todo de una vez. Elijo ver a una persona, otra, o mi subjetividad hace que yo domine especiales colores, pero no lo veo todo. Eso es la castración. O son formas de la castración. Nunca ha estado de moda, es algo que a los humanos nos molesta. Por tanto, donde haya castración siempre hay un ingenio que viene a obturar esa falla. Pero que consigamos esquivar la castración no quiere decir que no sea a algún precio, que algo se pierda en el mismo gesto. Si antes decía que las ciencias de hoy intentan reducir el ámbito de la elección, obligando y dirigiendo unas respuestas que se consideran las correctas, en esta nota al pie que voy a decir ahora, vemos que otra posibilidad es pensar que se puede prescindir de la elección tomándolo todo. Es el caso de Mann al que se refiere la nota 30. Mann decidió implantarse un mecanismo por el que su visión era aumentada. No he descubierto bien en qué consiste este mecanismo, pero parece que, por ejemplo, sería un gran avance para personas que tengan déficits visuales. Y en ese caso sería excelente poder disponer de eso. Pero por lo que he entendido, este hombre, que tiene algo que ver con su descubrimiento, se lo implantó, y es una prótesis que uno se pone en el ojo, para poder ver más, para poder abarcar más con su mirada. Nuestra mirada no es una mirada total, como ya decía. Es un concepto también que en psicoanálisis trabajamos y es un poco complicado, pero yo creo que se puede entender más o menos con esto que decía. Cada uno selecciona lo que mira. Y esto depende de la subjetividad y son elecciones inconscientes, pero no vemos todo. Y es a partir del deseo. Y es precisamente la operación de castración la que permite dibujar contornos, realzar algunos objetos, privilegiar determinadas zonas. Es decir, en la mirada hay una elección, a veces inconsciente, pero hay una elección. Ese aparato de Mann intenta evitar esas elecciones viendo más. Queriendo ver más, queriendo superar esa dificultad, queda alienado, porque este hombre tiene que viajar siempre con una carta explicando que ese aparato no se le puede sacar porque necesita una operación quirúrgica para arrancárselo. Por tanto, que las aduanas no intenten quitárselo, etc. Y tiene que ir siempre dando explicaciones de su ojo. Fue a un McDonald's, me parece de Estados Unidos, y allí hubo algún incidente del que él salió muy mal parado porque los empleados se enfadaron mucho, intentaron arrancarle el ojo, le rompieron los papeles que demostraban que... Uno de los artículos que leí a propósito del caso, porque me animó a investigar un poco qué había pasado, comenta que a pesar de la extensa explicación que el mismo Mann da en su blog, no explica en ningún momento el porqué de la agresión, apuntando quizá al hecho de que no plantea la pregunta que nos podría dar un índice de su relación con el otro, con la falta, con el deseo, precisamente. Por tanto, en este caso hay una pérdida que no es a nivel de la percepción, él intentaba evitar la pérdida, pero él tiene una pérdida a nivel de las relaciones personales, podríamos decir, porque sufre una agresión traumática absolutamente imprevista. En ese lugar, Mann desconoce lo que solo el corazón puede ver. Eso las gafas biónicas no lo ven. No hay en su larga explicación una pregunta o mención de las causas que despertó en esos empleados, quién sabe si demasiado vigilados. No se trata en absoluto de justificar la agresión, por supuesto, pero se echa de menos una reflexión sobre la provocación de imponer una mirada total. Otra nota al pie que me gustaría comentar es la 32, que hace referencia a un artículo de Gustavo de Sal que titula y concluye con la frase «El hombre definitivamente curado del síntoma de ser humano». Él también hace una crítica en este artículo a esto que comentaba. Guillermi lo dice de esta manera: «El humano es inadecuado para la vida». Es una frase muy fuerte, pero es verdad.
nosotros somos los seres menos preparados para estar en el mundo. Necesitamos muchas cosas para vivir, necesitamos organizar muchas cosas porque realmente nuestra naturaleza nunca responde. Tal como lo plantea de Sal, sería que ser humano en sí ya es un problema a resolver. Ser humano quiere decir estar afectado por el lenguaje y de ahí estar sujeto al inconsciente y a la pulsión, decimos nosotros. Haber perdido la norma sexual, en definitiva. Ser humano quiere decir estar sujeto a limitaciones muy importantes para conseguir todo lo que se es capaz de imaginar. Podemos imaginar, en eso sí que somos bastante libres, en lo que podemos llegar a imaginar, pero después a la hora de realizarlo somos bastante fallidos. Pero precisamente es este obstáculo, son estas dificultades las que dan pie a poder hacer grandes transformaciones. A veces se considera que el animal es más libre, que vive en la naturaleza libremente, pero en realidad es menos libre, porque él tiene que hacer lo que el instinto le ordena. No se salen de su norma los animales, ni tan solo pueden imaginar que podrían hacer otras cosas. El hombre sin instinto que lo guíe en su conducta, el animal bien orientado. Pero de hecho hoy en día la comparación con los animales ya no es la que más hacemos. La que más hacemos es la comparación con la máquina, y de esto también verán en el texto de Lierni. Porque se imagina que la máquina es todavía más libre que el animal y que el hombre, puesto que la máquina no tiene cuerpo. Y hoy el sueño es precisamente, Lierni habla de esto, poder llegar a crear mentes que funcionarían sin cuerpo. Yo la gracia no se la veo. ¿No? Lo de tener un cuerpo tiene su mal, pero tiene sus partes muy buenas. Sin cuerpo, ¿qué gracia tendría estar vivo? ¿No? Bueno, es un poco paradójico además, porque el único cuerpo vivo que tenemos es el cuerpo. Y además, ya lo decía Picasso, ¿no? Que el ordenador puede contestar todo, pero no puede hacer las buenas preguntas. Porque para hacer buenas preguntas hay que tener un cuerpo afectado por el lenguaje, un cuerpo sujeto al deseo que oriente. Creo que hay que repensar la libertad, que no tiene que ver con tener todo sin pagar, sino con poder elegir lo que se desea y asumir las consecuencias, pagar el precio de la elección. Para ir acabando mi comentario, quisiera destacar un tema que me ha interesado mucho, el desarrollo sobre el cerebro aumentado y sobre los cyborgs, tema que Lierni trata muy bien. Todo aquello que se coloca como mejoramiento del humano, hoy se asienta sobre la creencia de que, como ya voy diciendo todo el rato, el ser humano es un ser imperfecto a superar y que la ciencia y la técnica proveerán las posibilidades para ello. He pensado en la película Gattaca. No sé si la han visto, pero si no la han visto vale la pena, es muy interesante y habla de esto y lo explica muy bien. En esta película Gattaca, que se sitúa en el futuro, precisamente es el menos dotado genéticamente el que consigue metas más elevadas. Y en la película se ve muy bien por qué. Y también es el que supuestamente tendría la mejor dotación genética en cuanto a moral, ese es el criminal. El guión hace depender estos resultados, que sea el más débil el que consigue lo mejor y que sea el más moral el criminal. El guión hace depender estos resultados de una decisión del sujeto que no se inscribe en la naturaleza, que precisamente no está en los genes. El mejoramiento del hombre muchas veces se hace pasar por la supresión de rasgos supuestamente indeseables. Se dice, por ejemplo, bueno, pues si hiciéramos un hombre perfecto tendría que ser menos agresivo. ¿Por qué? Porque sería mejor ser menos agresivos. La ciencia poderosa decide omitir la lectura de los síntomas y aplicarse en suprimirlos simplemente, obviando que a veces es preciso ser agresivo para detener un comportamiento que amenaza nuestra dignidad o nuestra integridad, por ejemplo. A veces la agresividad es necesaria. Y a veces hay alguien que es muy agresivo porque no sabe contra qué lucha. Pues en todo caso hay que ver contra qué lucha, pero no suprimir la agresividad. Hay mujeres maltratadas, por ejemplo, a las que se les dan ansiolíticos porque están muy nerviosas. Estupendo.
Las seguirán pegando, pero estarán más tranquilas. Me parece que estamos obligados a ver qué es lo que está pasando cuando alguien está nervioso. A veces no es contra los ansiolíticos, a veces van muy bien, pero cuando alguien está muy nervioso hay que hacer caso y no suprimir ese síntoma, sino mirar por qué. Y cuando alguien es muy agresivo, hay que ver por qué, porque a veces tiene toda la razón de estar nervioso, de ser agresivo, y lo que hay que hacer es solucionar lo que causa eso, pero no quitarnos estas capacidades que es verdad, a veces molestan, pero podemos pensar precisamente como eso que nos hace imperfectos y por ello humano es lo mismo que nos permite alcanzar las más elevadas cimas. Y sin eso el hombre, sin estas imperfecciones, el hombre lo que sería finalmente es un robot. ¿Y qué interés tendría para un robot el amor o incluso el sexo? ¿Para qué querría ser amado un robot? Sin falta, sin deseo, no hay amor. No hay posibilidad de elegir. Si no nos falta nada, ¿para qué elegir? Y sin azar y sin elecciones no hay encuentros posibles. No hay los malos, pero tampoco hay los buenos. Lo interesante del humano es su capacidad de decidir, de escapar a la programación, de decidir algo que nadie ha decidido antes y cambiarse a uno mismo y a veces cambiar el mundo. Los pensamientos de Pascal, por ejemplo, son fruto de una noche de muchísima angustia y dejó para toda la eternidad una obra genial. Cuando César cruzó el Rubicón, cuando decidió transgredir y cruzar la línea prohibida, creó un nuevo orden en el mundo. Por supuesto, sin cerebro no se puede, pero sin cuerpo tampoco. El mejor hombre no es el menos defectuoso, sino el que puede apañarse con sus defectos y orientarse a partir de ellos. El psicoanálisis, por ser una experiencia que da libertad de elección, es una apuesta en este sentido. Además, sin cuerpo no hay verdad. Es el cuerpo, su acto, el que permite decidir la verdad de los enunciados. Es el cuerpo el que garantiza todo lo que decimos. El cuerpo hablante misterioso, el cuerpo extraño, imperfecto. Cuerpo maravilloso que habla y que somos cada uno de nosotros. Agradezco mucho a Guillermi haber podido trabajar esto con vosotros hoy. Gracias a la técnica. Me parece bueno, gracias a ti. Y supongo, Guillermi, que tendrás ganas, ¿no? Vale. Bueno, en relación a lo que plantea la Feli, pues hay cosas interesantes, pero hay algo que nosotros los psicoanalistas siempre estamos así como discutiendo y poniéndonos, ¿no? Porque es la manera de trabajar que tenemos, es no darnos la razón, ¿no? Todo sí, no, nosotros no. Nosotros somos subversivos, ¿no? Y un poco, y así vamos aprendiendo. Es decir, se aprende muchas veces en contra de transferencia. Y yo que procedo del mundo de la medicina, antes de introducirme en el psicoanálisis, estudié medicina, ya muy pronto, estudiando medicina me aparté del psicoanálisis. Pero la disciplina, la filosofía me era ajena. He insistido toda mi vida por entender, me ha sido siempre muy difícil, ¿no? Entender el cuerpo teórico de las diferentes orientaciones y corrientes de pensamiento en la filosofía. No me ha pasado esto con la lógica matemática. Tenía una cabeza más obsesiva. Araceli, perdido el instinto, el sujeto se confronta a la pérdida de la necesidad, ¿no? El sujeto atravesado por el lenguaje, pues ya no se satisface como el animal, ¿no? Queda, ¿quién soy? Dicen que me llamo de esta manera, que me voy a parecer al tío tal, a la tía, que nací aquel día, que nací en otoño, en primavera, que nací sin querer. Bueno, ya no lo sabe quién es.
entiendes, ¿no? Vale. De esa manera dices, tiene que elegir. Vale. Y hay algo que es fundamental. Perdida la necesidad, el sujeto se queda en una posición de desamparo. No es nada, no es nada. El animalito ya una vez crece, ya se las arregla solo. El bebé no. Un bebé que no es acogido, muere. Bien, entonces es la demanda lo que se instala. Es decir, el niño tiene que pedir. Y hay dos tipos de demanda. Demanda de amor y demanda de goce. Me veo obligada a decir esto, la segunda parte del texto del viernes. Bien. Y a partir de ahí se puede realizar el deseo. No satisfacerse. Se puede realizar el deseo. Y queda un resto de ese instinto, que es la pulsión, ¿no? Bien. Para Freud, pulsiones parciales, ya para Lacan, estas pulsiones parciales, hay una nueva lectura, y sí aparece satisfacción. Hay cierta satisfacción, es decir, que no queda en nada de satisfacción. Bueno, dicho esto, la demanda alienada es una demanda de amor y ya la demanda de goce no se hace en público, es propia, privada, y esa es su propia satisfacción. Te paso la palabra y te pido un comentario. Gracias. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta benetan oso pozgarria da niretzat hainbeste lagun ikustean da. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Un agradecimiento especial para María Sunlanda y para Araceli Teixidó, que además viene desde Barcelona para esta presentación. Gracias por vuestra lectura, por vuestros comentarios, que bueno, agradezco mucho, me ha gustado mucho. Gracias también a la Biblioteca Municipal por cedernos este local y gracias a la sede de San Sebastián de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis por organizar esta actividad. Bueno, yo tengo algunas notas para contaros algo sobre este libro. Algunas cosas ya se han comentado, pero bueno, pues quizá las voy a comentar a mi manera. Bueno, sobre el título, habéis incidido las dos. Bueno, realmente era una forma, esa coma, ¿no?, de enfatizar que se trata del cuerpo y que el cuerpo es realmente algo extraño porque es algo misterioso, es algo complejo, algo que aparece muchas veces como un otro, como una alteridad, como un exceso o como un defecto, también como desconocido, como decías María, por ejemplo, en la adolescencia, es un momento quizá en el que eso se ve muy bien, ¿no? Bueno, sobre el porqué de este libro, digamos, la base de la que parte este trabajo es un trabajo de final de un máster de salud mental, en el que me ocupé de esta cuestión del cuerpo. Un trabajo que luego he reelaborado, he cambiado, he ampliado. Pero en realidad yo lo vivo como una continuación de mi primer libro, La pérdida del humano, en el que bueno, reflexiono sobre nuestro modo de entender lo humano, sobre cómo nuestra época entiende la cuestión humana. Una cuestión que para mí es fundamental porque en función de nuestro modo de entender lo humano, entenderemos también y atenderemos el sufrimiento de un modo u otro. En este sentido, la reflexión sobre lo humano se centra en este caso en el cuerpo. Por tanto, preguntas como cuál es mi idea de lo humano, o si somos o tenemos un cuerpo, o qué es en realidad el cuerpo, han guiado este trabajo y son una aproximación realmente a este tema que es enormemente complejo. Y bueno, igualmente que en el primer libro, me interesa especialmente propiciar la conversación entre diferentes saberes y por mi interés tanto en la ciencia y dentro de la ciencia, la biomedicina, como en el psicoanálisis, he tomado estos dos ejes para trabajar sobre una pregunta que fue el título de mi trabajo de máster: ¿el cuerpo de la medicina y el del psicoanálisis son el mismo cuerpo? La respuesta es que no son el mismo cuerpo. Podríamos pensar por qué la cuestión del cuerpo. Hoy
es para todos algo conocido, que el cuerpo está en el centro de interés de la vida cotidiana. Es decir, el culto al cuerpo, los gimnasios, la estética, los cuidados de salud, ocupan de alguna forma una parte importantísima de nuestra contemporaneidad, pero también el cuerpo es un elemento fundamental en muchos saberes contemporáneos. El discurso más eficaz actualmente en cuanto al modo en que nos representamos el cuerpo es el discurso tecnocientífico, según el cual, y dicho muy rápido, somos básicamente genes y neuronas. Y todo lo humano, no solo el cuerpo, se puede explicar a través de la biología. Es, por tanto, una visión reduccionista del ser humano, pero es una visión que va calando en todos los ámbitos de la sociedad. Hace unos meses me sorprendió mucho escuchar una noticia en un telediario en la que se hablaba de la muerte de una persona que murió en un incendio en su casa, era alguien que sufría lo que hoy en día se llama el síndrome de Diógenes, y en el telediario planteaba que es una enfermedad misteriosa que no se sabe muy bien por qué se produce, pero que está localizada en no me acuerdo qué zona concreta del cerebro. Entonces, escuchar esto en un telediario me pareció sorprendente, la verdad. Otras teorías en auge en la actualidad, sobre todo teorías de género, feministas o constructivistas, plantean que el cuerpo es una construcción social. Son teorías que se basan en el filósofo Michel Foucault, que planteaba que el cuerpo es producto del poder. O también toman como base la filosofía de la fenomenología para plantear que el cuerpo, además de estar afectado por estas relaciones de poder, es el punto cero de todas nuestras dimensiones del mundo y que es el cuerpo el que moldea el lenguaje y las estructuras racionales. Como veremos, comentaré brevemente, el psicoanálisis difiere de estas posiciones. Sin embargo, a pesar de este protagonismo, de esta omnipresencia del cuerpo en la actualidad, mi hipótesis de trabajo es que en realidad, tras esta supuesta adoración contemporánea del cuerpo, subyace un rechazo al mismo. Un rechazo que podemos pensar estructural, que forma parte de nuestra propia división, y un rechazo que además podemos rastrear desde la antigüedad. He traído para leeros un muy breve fragmento de un diálogo de Platón, el Fedón, para que podáis un poco ver en qué términos habla del cuerpo. En boca de Sócrates habla de cómo los auténticamente filósofos plantearían esta cuestión del cuerpo. Y dice, en nuestra investigación, en tanto tengamos el cuerpo y nuestra alma esté contaminada por la ruindad de este, jamás conseguiremos suficientemente aquello que deseamos. Afirmamos desear lo que es verdad, pues el cuerpo nos procura 1000 preocupaciones por la alimentación necesaria y además, si nos afligen algunas enfermedades, nos impide la caza de la verdad. Nos colma de amores y deseos, de miedos y de fantasmas de todo tipo, y de una enorme trivialidad. De modo que, cuán verdadero es el dicho de que en realidad con él no nos es posible meditar nunca nada, porque en efecto, guerras, revueltas y batallas, ningún otro las origina sino el cuerpo y los deseos de este. Como veis, es una visión del cuerpo como algo ruin. Freud plantea en el malestar en la cultura que hay 3 fuentes de sufrimiento para el ser humano, 3 fuentes fundamentales. La hiperpotencia de la naturaleza, la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos entre los hombres, es decir, el sufrimiento de nuestras relaciones con los demás, y la fragilidad de nuestro cuerpo. Un cuerpo que es limitado y perecedero, que nuestra época rechaza. En algunos casos, ese rechazo es explícito. Asistimos al auge de importantes inversiones económicas que buscan aproximarnos cada vez más a la inmortalidad. Y creo que realmente la obsolescencia es la forma del rechazo al cuerpo en la contemporaneidad. De un modo más claro o más velado, como puede ser el culto al cuerpo, hay un rechazo a lo que Lacan llamaba el cuerpo verdadero, el cuerpo que goza, que se deteriora, enferma y muere. El cuerpo que se satisface, a veces de forma paradójica,
con prácticas que nos dañan, el cuerpo que duele, que impone limitaciones, que es frágil y misterioso. De eso no queremos saber nada, al contrario, lo que nuestra época busca es eliminar todo límite y toda falta. Por tanto, bueno, en el libro hablo un poco de la visión del cuerpo en la tecnociencia y en la biomedicina, que básicamente es un organismo. Podemos decir que el cuerpo de la medicina es un organismo y no es un cuerpo porque la idea del cuerpo es inseparable de su relación con el lenguaje. Es un organismo además fragmentado porque es investigado a nivel celular, a nivel genético o a nivel de una parte del cuerpo. Y es un cuerpo objetivado sobre todo a través de la imagen de un saber basado en la mirada. Es además un cuerpo equiparable al de los animales que deja de lado toda la dimensión simbólica del lenguaje y subjetiva y también el deseo y el goce. Es, como decía, una visión reduccionista que trata de explicar todas las cuestiones humanas, como ya habéis planteado, la conciencia, el pensamiento, el amor, desde la biología. Para eso he tomado diferentes ejemplos, la teoría de Kant, la biomedicina, el transhumanismo, los cyborg y todos estos nuevos ricos de la tecnología, fundadores de redes sociales que son multimillonarios y que están invirtiendo cantidades astronómicas en empresas de biotecnología para conseguir que no se mueran, al menos ellos. Bueno, trabajo en el siguiente capítulo, el cuerpo del psicoanálisis, y pensaba que quizá para los que no estéis cerca del psicoanálisis puede ser un poco extraño por qué el cuerpo para el psicoanálisis. Porque quizá coloquialmente podemos pensar que el psicoanálisis se ocupa más de lo psicológico. Pero realmente Freud desarrolló su teoría, su trabajo, su teoría psicoanalítica a partir de los síntomas corporales de la histeria. A través de, sobre todo, mujeres diagnosticadas de histéricas que sufrían cegueras, parálisis, mudeces, es decir, síntomas en el cuerpo, que él investigó para llegar a la conclusión de que no se podían explicar desde la anatomía cerebral. Por tanto, el psicoanálisis parte de la idea del humano como un ser hablante, sexuado y mortal. Y por tanto, el lenguaje tiene un papel fundamental. Y de hecho, el cuerpo puede o no construirse según el modo en que esa entrada en el lenguaje se realice. Para que un cuerpo se constituya, tiene que haber, por tanto, un viviente, un semejante, un otro, y el otro simbólico en psicoanálisis, que es el lenguaje, para que en una compleja dialéctica entre estos elementos se pueda construir un cuerpo. Por tanto, el lenguaje marca y moldea al sujeto y al cuerpo. El lenguaje es nuestro hábitat, y aquí recojo la sugerencia que me hacía Saraceni. Bueno, es una expresión con la que intento recoger esta idea de que nuestro hábitat no es la naturaleza. O sea, desde el momento en que nacemos y somos acogidos y somos hablados, entramos en el lenguaje, de tal forma que, a diferencia de las teorías de la tecnociencia, pretenden que somos organismos, la realidad es que todo lo que somos se va construyendo a través del lenguaje. Es decir, todas nuestras percepciones, por ejemplo, pasan por el lenguaje. Me acordaba, por otros textos que estoy leyendo, cuando hay una dificultad y no se entra en el lenguaje, como puede ser el caso del autismo, hay una autista, Temple Grandin, que además hay una película sobre su vida que os la recomiendo porque es muy bonita. Al carecer de los conceptos abstractos, por ejemplo, para poder hablar de lo que es un perro, tiene que recurrir a la memoria, a la imagen de todos los perros que ha visto durante su vida. Eso es algo que para nosotros es automático. Desde el momento en que entramos en el lenguaje, tenemos el concepto perro, y aunque veamos un perro pequeñito, uno enorme, o perros totalmente distintos, eso entra dentro del concepto perro. Con lo cual, todo lo que percibimos, todo lo que de alguna forma comprendemos, miramos, está filtrado totalmente por el lenguaje. Entonces, en ese sentido hablo de hábitat porque
creo que habitamos el lenguaje y al mismo tiempo somos habitados por el lenguaje porque somos hablados por el lenguaje, por las palabras que nos reciben, digamos, cuando venimos al mundo. Hay una película actual, La Mama, no sé si la conocéis, que plantea esto de una forma muy bonita. O sea, cómo ser hablado en la infancia deja una marca para cumplir ese dicho o contradecirlo continuamente, pero hay marcas. En ese sentido, han planteado un poquito lo de la vida. Por tanto, para el psicoanálisis, el cuerpo es una construcción y, por tanto, es distinto del organismo. No nacemos con un cuerpo, sino que el cuerpo se construye, se hace. Es una imagen que permite unificar un cuerpo, un organismo que de entrada es fragmentado. El otro día leía una mujer que trabaja con bebés, plantea que los bebés experimentan una sensación desagradable al quitarles la ropa porque la desnudez les hace perder la noción de los límites corporales. En cuanto sienten una toalla o algo que les cubre, se tranquilizan. El cuerpo es, por tanto, una imagen, la que vemos en el espejo. Es una forma que da consistencia, pero que requiere de la dimensión simbólica del lenguaje para que el cuerpo se pueda anudar. Y esto es un proceso complejo y a veces puede fallar. Y en la última parte del libro, que le he titulado precisamente así, Cuando el cuerpo falla, he reunido algunos ejemplos que muestran las dificultades y los fracasos en la construcción del cuerpo. Son biografías, relatos literarios, que muestran las dificultades que se producen en la vida cuando el cuerpo falla. Estos ejemplos son para mí una enseñanza realmente, y considero importante que quienes trabajamos con el sufrimiento humano podamos conocer estos textos, ya que en nuestra época, por este predominio de esta visión biologicista, es ciega y sorda muchas veces a estos testimonios. Olvida la dimensión narrativa de lo humano y se desliza demasiado frecuentemente hacia el sometimiento de los cuerpos que fallan, sin saber realmente lo que está en juego tras esas dificultades y desarreglos. Como planteo en el texto, sería importante reflexionar sobre el modo en que en la actualidad afrontamos las dificultades de aquellos cuyos cuerpos fallan. Bueno, para terminar, simplemente comentar que este trabajo no cierra ni concluye nada, sino que realmente abre un camino para seguir pensando lo humano, porque bueno, me parece realmente un tema inagotable. Quería simplemente leeros, para terminar, el último párrafo del primer capítulo, en el que planteo que el cuerpo es en verdad un misterio, pero eso no significa que no podamos decir nada sobre él. Más bien al contrario, el rechazo que nos inspira, el desconocimiento sobre su complejo funcionamiento, sus diferentes modos de abordaje, abren un campo de investigación fundamental para pensar y para pensarnos en la actualidad. Bueno, yo creo que con esto termino por mi parte. Una cuestión, me ha quedado pendiente un poco cuando planteabas el tema de que no aparecía como psicoanalista en el libro. Luego vamos a terminar. Bien, entonces, como le decía Araceli, nosotros tenemos estas cositas. Lo que quería decir es que lo que quería comentar, me gusta mucho que me ha planteado la cuestión de la elección, pero... Bueno, no sé si te tengo que dar agua porque te veo un poco... Lo que me quería comentar sería... Es decir, que a veces, cuando nosotros decimos la diferencia entre el animal y el humano y la medicina, el cuerpo de la medicina es el cuerpo casi el del instinto, el cuerpo animal, el cuerpo del psicoanálisis es un cuerpo reconocido como un cuerpo humanizado, ¿no? Bueno, nos ponemos muy tajantes, pero cuando se habla de la medicina se está hablando de la medicina de la radiología, de la medicina de la biotecnología,
del avance de la ciencia más allá de la medicina, supera a los propios médicos. Por supuesto, nadie está en contra, desde el psicoanálisis, en los avances de la ciencia. Gracias a los avances de la ciencia hemos superado muchos males, enfermedades y sufrimiento. El personaje médico queda reconocido en nuestra disciplina de psicoanálisis. Es el propio Lacan el que dice: el personaje médico va a terminar con el avance de la ciencia y la tecnología. Es la propia medicina actual la que está preocupada con el tema. Es el médico de familia, que creo, por cierto, que hoy también es el día del médico de familia. Ahora hay día para todo, pues creo que eso. Es el que escucha, es el que no solo se guía por la mirada, sino escucha al paciente, sostiene, acompaña. Bueno, del uno por uno quizás no. Yo conozco uno que es un animal, como médico de familia, podríamos decir. Pero el médico de familia está en contraposición a este médico especializado, ¿no? Este médico especializado. Y esta pregunta surge en el campo de la medicina, como ahora en el congreso que va a haber de radiología en Bilbao. Un congreso importante. Es decir, ese cuerpo que nos enseña la medicina basada en la radiología, y te enseña una radiografía, un escáner, un PET, y tú miras y no me reconozco, ese sí que es extraño. No te reconoces, se pueden confundir, porque no hay nada del fenotipo, del aspecto que nos caracteriza al uno por uno. Bien, en la medicina hay preocupación. Hay preocupación. Y en los psicoanalistas hay más preocupación e interés en rescatar esa extrañeza singular que produce, y lo plantea Pierre en la segunda parte, produce extrañeza al sujeto, al humano mismo, al adolescente, más bien en la pubertad, al joven, a la joven, ¿no? Dice, y esto que me aparece, la regla, la menstruación, el cambio en los órganos, esto, ¿no? O las palpitaciones que antes comentaba, que pueden aparecer, y esto a qué viene ahora, ¿no? Signos corporales. Bien. Me ha gustado, y le he dicho a Araceli, el humano una vez es atravesado por el lenguaje, y luego lo ha explicado bien Guillermo, hablan de nosotros en la película Mama, ¿no? Dicen de nosotros, y Araceli ha pasado a la elección, a elegir. Y está muy bien, porque los psicoanalistas decimos, el problema es que nosotros no elegimos, tenemos síntomas que nos hacen dudar y no elegimos, nos hacen quejarnos o nos ponemos fóbicos y nos echamos para atrás. ¿Se me sigue? Y no elegimos. ¿Quieres agua? Pues no sé, es un síntoma del humano, ¿no? Clásicamente así. Los síntomas del humano, las dificultades para elegir. Y por eso te introducía la demanda. Te tienen que pedir, ¿quieres agua? Vale, sí, ya, y basta, ¿no? Y a partir de la demanda, ¿no? Bueno, ahora está el deseo de beber agua. Y luego, la satisfacción del placer. Marco esto porque para nosotros también, y lo marca en el libro, y lo señala, y me parece que es la parte interesante de la segunda parte de este libro, de Freud a Lacan, de la primera época de Freud y su argumentación y su tope, no me voy a alargar mucho, y su tope que es más allá del principio del placer, decir, pero ¿cómo? El humano puede ir más lejos y se puede hacer daño a sí mismo
y acuña el término de pulsión de muerte. Se puede hacer daño a sí mismo buscando la satisfacción del goce a través de ese resto del instinto animal, las pulsiones. Bien. Y llegamos a la carne, que retoma esto. Retoma el concepto de pulsión de muerte y de la roca de la castración, ¿no? Bien, la repetición. Y este Lacan, me ha gustado lo de cómo ha saltado a la fe de la pérdida del instinto a la elección, porque es este Lacan primero y este último Lacan que últimamente, que estamos comentando, el que dice, aquí hay una preocupación. Vivimos en una época con fenómenos contemporáneos donde parece que se elige con mucha facilidad. Y los síntomas clásicos que marcaban al sujeto neurótico, el sujeto propio del psicoanálisis, está desapareciendo. Y nos encontramos con humanos entregados a la elección sin síntoma, que es, lo digo porque hay de todo. Hay gente que se acerca, gente que conoce bien, gente muy estudiosa, y hay psicoanalistas. Es síntoma. Es decir, de ese cuerpo de la fobia, del obsesivo, de la histeria, pasamos a humanos que eligen, deciden adicciones, marcas en el cuerpo, decisiones de tatuajes completos, fenómenos contemporáneos sin elección, abocados a no comer, a comer demasiado, a la bulimia. Y la pregunta es una elección esto? ¿Es una decisión del sujeto? Es una pregunta. Y está en la segunda parte del libro, me parece importante señalar. Bien. Paso la palabra, por supuesto, al auditorio, a vosotros. Y dispuestos a... Es una demanda. Es una demanda con un deseo de que se realicen preguntas. Muy bien, ¿cómo te llamas? Yo, Raquel. Raquel. Quería preguntar, que me he quedado con la intriga, ¿por qué lo de no poner psicoanalista en el libro? Es algo muy personal, pero bueno. Digamos que los títulos académicos te los dan, ¿no? Entonces tú haces una carrera y te dan el título, haces un máster, te dan el título, pero ser psicoanalista es mucho más complicado que eso, porque hay que autorizarse y a veces no es sencillo, ¿no? Entonces, en el momento en que yo envié hace tiempo estos datos a la editorial, pues no me autoricé, ¿no? Y ahora sí me puedo autorizar. Es así. A ver, otra pregunta. Cristina Lasakiti es la directora de la biblioteca, quien ha organizado en realidad, es a través de la biblioteca y de ella misma que se ha organizado este evento. Gracias, Cristina. Lierni, bueno, te has metido con una cuestión tan difícil que te doy las felicidades por haberte atrevido, porque la idea del cuerpo atraviesa toda la historia del pensamiento. Hay una matización que me gusta, que la haces varias veces en el libro, que es para el pensamiento, para la historia del pensamiento occidental, porque la representación del cuerpo, y representación le llamo no solamente a la imagen, sino a cómo hablamos, cómo se puede reducir incluso a una fórmula de lo que fuera, cualquier cosa que no sea el propio cuerpo en su materialidad ya es representación. Bueno, la representación que se hace en otras culturas, en otras tradiciones es totalmente distinta, ¿no? Y la nuestra tiene tal cantidad de discusión. Has mencionado Platón, pero viene de antes, las escuelas están entre ellas enfrentadas, es una noción muy difícil. Y entonces mi pregunta es, por la elección que has tenido que hacer de un marco teórico donde situar
al psicoanálisis a mí me resulta difícil. Quiero decir, ¿por qué el psicoanálisis? La teoría o la concepción de cuerpo hegemónica en la actualidad está muy clara. ¿Por qué el psicoanálisis, o dónde colocaríamos al psicoanálisis en discusión con ese marco teórico? Entonces, todas estas propuestas son evolucionistas, son teorías evolucionistas. Te voy a hacer una propuesta, pero tampoco es mía, es de Lacan, pero la teoría de la evolución de Darwin, que surgió a finales del siglo XIX, puso el acento en que todo lo que está vivo en la actualidad proviene ha tenido un origen vivo anterior y es simplemente una adaptación para la vida. Esa es la teoría de la evolución, no el evolucionismo, que ya son interpretaciones de esa teoría, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que Darwin, seguramente, como explica que los pájaros azules, aquellos que encontró en Ecuador, en las Islas Galápagos, pues que por ejemplo, no sé qué hable del Pleistoceno, pues seguro, ¿no? Pero claro, Darwin estaba hablando de la especie. Sin embargo, en la época en la que Freud empieza a escribir, está de moda para ser científico hay que ser evolucionista, es la versión más progresista, es de los ateos, quitan a Dios, en el otro lado están los creacionistas, ex nihilo, todo ha surgido por un acto creador de un ser. Entonces, en ese momento en que ser evolucionista es, aunque con el error de no aplicarlo a la especie como lo hace Darwin, sino al individuo, ahí empiezan los problemas. Bueno, en ese momento en que está de moda esa corriente, Freud, después de pasar la guerra, escribe Más allá del principio del placer y se encuentra, postula algo que va justo en contra de esa teoría, que es que en el ser humano hay una pulsión de muerte que no le lleva ni a la conservación, ni a mejorar su adaptación a nada, ¿no? Con ese postulado, Freud se enfrenta a su época y queda del lado, una vez más, que pasa mucho en la teoría psicoanalítica, queda un poco del lado de los conservadores, un poco reaccionarios, ¿no? No defiende la pulsión de muerte, va en contra directamente de la teoría de la evolución y de la adaptación, el aprendizaje, superar errores, etc. ¿no? Entonces, yo creo que la discusión que comienza entonces es precisamente entre las dos posiciones, ¿no? Yo por eso pondría el marco teórico ahí entre las teorías sustentadas en los postulados evolucionistas, no en la teoría de la evolución, en los postulados evolucionistas o los creacionistas. Esta idea es de Lacan en el seminario de la ética, que ya plantea, precisamente hablando de la pulsión de muerte, dice esto: ojo, porque la pulsión de muerte no es algo que se hereda genéticamente, no viene del mono, ¿no? Es una creación en cada persona a partir, o que se logra haciendo una cadena significante, y esa creación es única. Eso no se puede heredar, hay una creación. Entonces, de alguna manera, dice Lacan, con mucha gracia, dice, es paradójico, pero nos ponemos casi del lado de los creacionistas, ¿no? En cuanto que hay una creación, eso no se hereda, porque la pulsión de muerte es lo que rompe con el resto de las teorías, a mi modo de ver, y creo que para discutir con ellos, como si cuando utilizamos nuestros términos no nos entendemos nada, porque nuestros términos son de nuestra teoría, ellos tienen las suyas, entonces hay que buscar en qué punto, en qué postulado no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y creo que ese es el postulado freudiano, que luego Lacan dice que la pulsión de muerte afecta, en este caso al cuerpo, a través de una cadena, porque se crea una cadena significante, ¿no? En ese postulado es donde chocamos con la gente con la que discutimos de estas cosas, ¿no? Este postulado no lo aceptan. Los evolucionistas no lo pueden aceptar, lo rechazan, lo ignoran, lo eluden, no existe para ellos, ¿no? Y para nosotros es un postulado es un enunciado que hay que aceptar para seguir entendiendo la teoría. Es un postulado fundamental. Y yo creo que ahí está el punto de ruptura, quizá, con los autores que has planteado. Esto te lo planteo como
Bueno, te agradezco, me parece muy interesante lo que planteas realmente. Lo que pasa es que, bueno, como decía antes, realmente no tenía ninguna pretensión de abarcar la historia del pensamiento, ¿no? Sino centrarme en los aspectos que a mí me interesaban mucho, que era un poco, digamos, esta diferencia entre el cuerpo del psicoanálisis y el cuerpo de la biomedicina, digamos, ¿no? Que es un poco el campo que he trabajado. Pero bueno, me parece realmente muy interesante lo que planteas, ¿no? Como una cuestión a pensar, y como voy a seguir trabajando el tema, pues desde luego que la tendré en cuenta. Gracias. ¿Alguna cosa? Si quieres comentamos un poco en relación a esto que decías de las elecciones. En relación a este tema, ahora no terminamos con este, os pregunto a las dos, tanto a Cristina Titi como a Lierni. Y entonces, esta pulsión de muerte, que es cadena significante, y acontece, marca, ¿no? Marca el cuerpo, podríamos decir que el antecedente es el trauma como acontecimiento del cuerpo. ¿Tú crees que sí? ¿Sería el trauma como acontecimiento en el cuerpo? Bien. Pasamos a la Celi. Decías acerca de las elecciones, no sé si he entendido lo que comentabas o si tú también quieres explicar sobre esto, pero un poco porque cuando los humanos, claro, el problema de los humanos es decidir cuándo las elecciones son conscientes, pero hay muchas decisiones que están tomadas y que ni tan solo nos planteamos que lo hemos decidido en algún momento. Precisamente un psicoanálisis consiste en esto muchas veces, en saber que hemos elegido muchas de las cosas que nos ocurren en la vida, incluso a veces aquellas que pensamos que dependen absolutamente de nosotros. Y sin embargo resulta que somos nosotros mismos quienes las vamos poniendo, por ejemplo, cuando uno se da cuenta de que todas las parejas que tiene pues le tratan de determinada manera y bueno, ¿quién ha elegido esas parejas? ¿No? ¿Quién se ha enamorado? Claro, enamorarse es una elección. Pues uno se enamora, digamos, ¿no? Ocurre, no se elige, pero después se elige si se continúa o no y qué se hace. Entonces hay elecciones conscientes, hay elecciones inconscientes y hay procesos por los cuales uno decide, y estos procesos son muy difíciles. Y yo creo que es un tema de mucha actualidad, porque cuando nos planteamos, por ejemplo, acerca de la ética, de la bioética en medicina, el tema de la decisión es muy importante y se considera que un paciente que tiene que tomar una decisión acerca de si operarse o no, pues le preguntan, ¿se quiere operar de esto o no? Y dice no. Y entonces el médico se va a reflexionar porque le han dado la respuesta incorrecta. La respuesta era sí, ha dicho no. Tengo que irme a pensar si yo como médico, la ética me permite aceptar o no esta decisión del paciente y qué tengo que hacer y tal y cual. Y en medicina, tal como está planteado actualmente, nadie piensa que esta persona ha dicho no producto de una elección, producto de un proceso de decisión inconsciente muchas veces y producto de las coordenadas subjetivas en las que está, del sufrimiento, del miedo. Entonces es muy importante poder pensar que hay una conversación a abrir, que hay un inconsciente, que hay determinaciones en esa elección que para el sujeto mismo son desconocidas, y poder hablar de estas cuestiones hace que aquella persona a veces pueda cambiar incluso esa decisión y decir sí, o se mantenga en ello, porque son decisiones muy serias, pero dar la oportunidad muchas veces de poder conversar con el paciente permite esto a nivel de decisiones cotidianas que se ven en medicina. Después hay las grandes decisiones de la vida y las que nos ocurren cuando somos pequeños y
y decidimos que uno decide ser estudioso, otro decide que le gusta más cantar y cada uno va orientando su vida con elecciones que solo después podrá asumir, que son tomadas. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando y además ya nos ha dicho que va a seguir con el trabajo. Es un deseo puesto sobre la mesa, aquí ya no hay demanda y le animamos y le agradecemos que mantenga en pie este deseo de seguir trabajando sobre el cuerpo en psicoanálisis y avanzando en materia de psicoanálisis. Muchísimas gracias. A las personas que os habéis apuntado al lunch, deciros que hay que estar a las 9:30 en la puerta del náutico, ¿vale?